Qué difícil debe ser para Kicillof tener que dar la cara después de haber perdido una inversión de 53.000 millones de dólares. Pobre Kicillof. Bueno, ¿de qué es esto? La inversión que iba a hacer YPF en los gasoductos, que al final no se hizo en Buenos Aires y se hizo en Río Negro, y el último tramo también va a ser en Río Negro. Sin embargo, esta pérdida de inversión que tuvo Kicillof no es por otra cosa más que por su propia ideología, porque YPF iba a invertir en Buenos Aires, ya estaba todo planeado para que sea en Buenos Aires, y Kicillof dijo, no, no adherimos al RIGI, vamos a crear un RIGI de nosotros diferencial, y corrieron a YPF de la provincia de Buenos Aires. Así que, bien Kicillof, ¿sabe la cantidad de puestos de trabajo que hubiera brindado eso? ¿Sabe lo bien que lo hubiera hecho a la economía bonaerense esos 53.000 millones de dólares en inversión? Lástima tu ideología, Kicillof. Así que es lo que vamos a ver hoy, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero tener un excelente día. Empecemos. Lo primero es ver lo que dijeron por parte de YPF. Si bien es similar los gasoductos y oleoductos, está destinado al transporte de los líquidos de gas natural, como son propano, butano, etano, la gasolina natural, todos productos que tienen un amplio mercado de exportación, ya que en Argentina su demanda está satisfecha. ¿Cómo que está satisfecha? ¿Por qué? Bueno, a esto tenemos que recurrir sí o sí a la teoría, donde tenés exportación e importación. Como importación no es el caso, vamos directamente a exportación. Tenés precio internacional, ya que estamos hablando de bienes transables, y por lo tanto no podemos modificar el precio internacional. Así que cuando vos pones un impuesto a la exportación, lo que estás haciendo es que la empresa sea directamente la que paga todo. No puede transferirlo a precios porque el precio es inamovible. Tiene que pasar algo a nivel internacional para que eso se modifique. Entonces, va a vender al precio internacional, pero va a recibir reduciendo los impuestos. Entonces, como es un impuesto directamente a la exportación, a la empresa le conviene vender dentro y fuera del país al mismo precio que estaría vendiendo fuera. Por lo tanto, es una de las métricas que se utilizan para saber si un impuesto va a bajar o va a subir el precio. Cuando hablamos de exportación, poner un impuesto hace que el precio interno baje. Interno. Pero bueno, ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque primero, por una cuestión de gastos de logística, transporte, entre otros gastos, es más barato primero cubrir dentro del país que fuera. Por ende, primero se cubre adentro y lo que sobra se exporta. Por eso te dicen, la demanda está satisfecha, porque sabes lo que más o menos se consume y está totalmente abastecido y lo demás se va a exportar. Pero acá la pregunta del millón es, ¿no le salió más caro a YPF irse a Río Negro que quedarse en Buenos Aires? Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. Sin embargo, acá viene el pequeño gran detalle. Cuando Kicillof decía no vamos a adherir al RIGI, Buenos Aires no adhiere al RIGI de Nación, y PF quedó como, compadre, el RIGI de Nación te dice 200 millones y yo estoy por poner 53.000 millones. No adherís. Claro, pero Río Negro sí. Entonces voy a gastar quizás un poco más en la obra, pero me aseguro de tener excepciones de impuestos. Por lo tanto, en el corto plazo voy a gastar un poco más, sí, pero en el mediano y largo plazo lo recupero con creces. A lo que Kicillof evidentemente no le gustó, inclusive la gente del PRO salió a decirlo. No adhiriendo al RIGI, Axel Kicillof busca que el desempleado no consiga trabajo, y pongámoslo así, la inversión de YPF hubiera dado muchísimos puestos de trabajo para la provincia de Buenos Aires. Bueno, que la inversión no se haga en la provincia de Buenos Aires, pues ha sido un visionario querido porque tuviste razón. Que todos los bonaerenses sean rehenes de sus decisiones políticas partidarias y arrastrarnos a todos a hacer el contrapunto del gobierno nacional usando todo el territorio bonaerense como un conejillo de indias electoral. Cierto, porque simplemente muchas de las decisiones que tomó Kicillof en los últimos 6 meses, 7 meses, fueron meramente porque Milei decía blanco y él decía automáticamente negro por más de que no lo creyera, simplemente por llevarle la contra. Así que sí, siguen estando con un hermoso conejillo de indias que futuramente se va a estudiar en economía porque va a dejar sus resultados. Bueno, la cuestión es que después del fracaso que fue no adherir al RIGI, él había decidido crear su propio RIGI. Pero esto no convenció a nadie, y sobre todo menos que menos a los de YPF, porque algunos de los puntos eran esto: desarrollo de nuevos procesos productivos, en lo cual no entraría YPF, construcción de nuevas plantas o ampliaciones de instalaciones existentes en la industria manufacturera, tampoco entraba YPF, iniciativas en el sector vinculados a servicios de uso intensivo de recursos naturales, entraría, pero no tanto, porque en este punto tampoco entraba YPF, porque era una ampliación, sí, de recursos naturales, sí, pero que venía de otra provincia, así que tampoco entraba. Proyectos estratégicos definidos por el gobierno provincial. Y acá es donde entraba el proyecto de YPF. Ahora, ¿por qué a YPF no le gustó este asunto? Pues simple.
Si este proyecto yo lo hago, llega a la provincia de Buenos Aires y este proyecto lo eligió a dedo el gobernador, ¿qué me asegura a mí que si quiero hacer una ampliación, quiero hacer algo nuevo en esta obra, pues me digan, esto no entra como proyecto estratégico y no tiene excepción de impuestos? Automáticamente no puedo hacerlo en otro lado porque ya hice la obra principal acá y por lo tanto tengo que invertir por más de que no me den excepciones de impuestos. Lo que llevó a YPF a decir, no vamos, no vamos. Esto fue una. Y la otra pasa por los montos de excepciones de impuestos. Porque a diferencia del régimen nacional, que mientras más invertís, más beneficio, el régimen provincial era mientras menos invertís, más beneficio. En otras palabras, si tenías que hacer una inversión, ponele de 90 millones de dólares, te convenía hacer dos inversiones separadas de 45 cada una y vas a tener más beneficio. Lo cual es raro. Y sí, no es joda. Inversiones de hasta 50 millones, 30%. De 50 a 200, 25. 200 o más, 20. Por lo tanto, no convenía invertir mucha guita. Y además, no conviene por este régimen de porquería que puso Kicillof. No conviene. Entonces, esto a los empresarios le hace mucho ruido y deciden ir a otros lugares que prefieran regirse bajo el régimen nacional, como ser justamente Río Negro. Y quizás hasta acá podríamos llegar a discutirla si fue o no buena elección cambiar de provincia. Porque al fin y al cabo cambiar de provincia podría significar más gasto de logística y de traslado. Pues sí. Y ahí tendríamos que hacer una comparativa simplemente de la excepción de impuestos versus los gastos de logística. Así como también qué tanto perdemos en comparación. Ok. Pero si hasta acá llegara sería discutible. Pero no. Hay un problema mucho más grande y se llama Axel Kicillof. Sí, así como suena. Por esto, y no es por el impuesto al campo, porque esto no afectaría directamente a YPF, pero sí viene por otra cuestión, también derivado de esto. Y es un gobernador que se toma atribuciones pasando por sobre el Congreso para poder modificar o tocar impuestos. Por tanto, si consideramos que a Kicillof no le gusta la idea de hacer excepciones de impuestos, nada impide que terminen la obra y digan, bueno, tienen 20% de excepción de impuestos, perfecto, te pongo un impuesto nuevo. ¿Listo? Y te empiezo a reventar impuestos hasta que llegues al 100% normal, aún con el 20% de reducción. Pagás 20% menos, pero claro, yo te aumento los impuestos y terminas pagando lo mismo que si no hubiera estado la excepción de impuestos. Ese es el gran miedo que tienen la gran mayoría de las empresas a la hora de invertir en Buenos Aires. Kicillof, no sabes qué te va a hacer con los impuestos. Y se habrán dado cuenta de que no mencioné que YPF había sido expropiada, tampoco mencioné que Argentina le debe 16 mil millones de dólares a YPF. Complicado, ¿no? Y todo culpa de Kicillof, a ver, todo culpa de Kicillof. Ahora, ¿tendrán miedo que le expropien? No, para nada. No va a pasar mientras Kicillof sea gobernador y no presidente. No va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque no tiene el poder para hacerlo. Si fuera presidente, ahí sí ya me asustaría un poco más. Y creo que no sería el único. La gran mayoría de empresas dudo que se quieran quedar en el caso de que Kicillof gane la presidencia. Así que mejor que no lo haga, porque si no, nos fundimos literalmente. Así que bueno, si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.